amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el doctor Víctor Rodríguez, quien es abogado, es consultor tributario, es catedrático universitario. Víctor ha sido asesor y consultor de diferentes directores de impuestos en República Dominicana y en la actualidad ocupa la posición de Procurador General Administrativo. Víctor, le preguntábamos, ¿cuál es la estructura con que usted cuenta desde la Procuraduría? ¿Cree usted que es adecuada? ¿Pudiéramos hacer algún tipo de propuesta para ver cómo la Procuraduría, diríamos, puede dar más respuestas a los casos que le llegan? Porque en materia contenciosa administrativa, diariamente llegan cientos de casos a sus oficinas. Bueno, la situación de la Procuraduría General Administrativa, si tiene una designación o una explicación, es precaria. O sea, no hay posibilidad en muchos casos de actuar con respecto a todas las situaciones que se presentan en esa Procuraduría o que se presentan en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Bueno, porque económicamente depende de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público. Los abogados o los que intervienen junto con el Procurador General Administrativo son procuradores de corte que decide, que en el Ministerio Público se decide que trabaje con el Procurador General Administrativo. Es toda una situación heredada que no se ha cambiado. Entonces, hay que plantearse el cambio. O sea, que en este caso el procurador no tiene un presupuesto independiente de lo que es la Procuraduría General de la República. No tiene presupuesto independiente de lo que es la Procuraduría General. Hay un intento de hacerlo a través del Ministerio de Justicia, que se sometió y se establece una adscripción del Procurador General Administrativo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ese es lo que se ha hecho con respecto al Procurador General Administrativo. Entonces todo está pendiente de que se apruebe en las cámaras ese proyecto de ley del Ministerio de Justicia. Y son cosas que están pendientes. Se ha hablado también con la parte de la Dirección de Presupuesto para que exista la posibilidad de un presupuesto independiente o de una. Lo que tiene que haber es la posibilidad de que el Procurador General Administrativo pueda designar a los abogados que le van a acompañar en lo que es el trabajo. Pero no designarlo él, no. Designarlo el presidente de la República como jefe de la administración pública. O a través de un concurso de oposición. A través de un concurso de oposición. Pero los concursos de oposición, en este caso, no son muy... porque cuando usted hace un concurso de oposición, bueno, usted quiere que el individuo actúe bajo un criterio independiente. Aquí hay un interés de la administración y usted tiene que actuar de acuerdo con ese interés de la administración. Entonces usted tiene que darle la oportunidad al jefe de la administración pública de decirle a la gente que él quiere que esté ahí trabajando en función del interés de su administración. Usted no puede tener un día una persona que decida diferente de lo que la administración pública determina en su cabeza. Hay que decidir con respecto a lo que las pretensiones de la administración. Y si usted no tiene dudas sobre, pregúntela. O sea, usted hay que preguntar cuál es la pretensión de la administración en cada caso, o intuirla, ¿verdad? Porque hay casos complicados que van a la jurisdicción contenciosa administrativa y ahí tiene que representar el Procurador General Administrativo a la administración. Hay casos difíciles cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre dos instituciones públicas, o sea, dos instituciones de la administración pública, que el Procurador General Administrativo representa a ambas. Entonces tiene ¿Hay un conflicto de intereses ahí, Víctor, entonces? No un conflicto de intereses porque estamos hablando de interés. El interés sería de cada uno de los órganos que tienen una posición distinta sobre un problema. Pero hay una decisión que se tiene que tomar con respecto a ese problema que tiene que unificar las soluciones. O sea, no puede haber una situación de incongruencia, disparidad entre un órgano u otro. Si hay una situación, eso debe solucionarse extrajudicialmente, no en el tribunal.
porque es un problema de la interadministración, o sea, es un problema con la administración. Pero también hay situaciones donde los particulares tienen una pretensión con respecto a algo que tiene otro particular por un acto que ha hecho la administración y le ha dado una concesión, o le ha dado y hay unos que se oponen a ese tipo. Entonces, la administración tiene que tener una posición con respecto a esos dos sujetos que tienen un interés y están en procura de su interés, pero existe el interés particular de la administración. Entonces hay que trabajar con el interés de la administración. El que trabaja con el interés de los particulares es el abogado del particular. Correcto. O sea, la administración no tiene que asumir el interés del particular. La administración tiene un interés propio, que es el que tiene que asumir. Y el juez toma su decisión partiendo de la bondad que vean en los escritos de la parte, ya sea como la instancia que eleva quien recurre ante la jurisdicción contenciosa administrativa o el escrito de defensa del Procurador General Administrativo. Excelente. Víctor, tenemos un amigo común que es Anthony Encarnación, abogado igual que usted. Y Anthony, en las conversaciones que tenemos, siempre me dice que Víctor es un intelectual en materia de tributación, en adición a su demás competencia como abogado. Sabemos que usted tiene más de 40 años ligado a todo lo que es el quehacer administrativo y tributario, que ha sido asesor de diferentes directores de impuestos, incluyendo a Kiko Tabar, a Juan Hernández. En estos momentos la administración tributaria se encuentra en un proceso de lo que sería, la actualización o modificación del título 1. Recientemente el Consejo Nacional de Asesores Impositivos tuvo un congreso en el cual usted fue dentro del grupo de expertos y panelistas y trató el tema de lo que es esta modificación del título 1 del Código Tributario. ¿Qué implica esta modificación al título 1? Bueno, hay un proyecto de ley, un anteproyecto, mejor dicho, porque no es un proyecto de ley, que ha estado haciendo la administración con respecto a eso. Eso para mí sería una función de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria dentro del Ministerio. O sea, para mí ese proyecto de ley le corresponde a realizarlo el Ministerio. Asumir un proyecto de esa naturaleza no es función de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria tiene otras funciones que son muy arduas, muy dedicadas, etcétera. Pero existe una situación fáctica donde ese proyecto se ha estado elaborando en la Administración Tributaria. Yo tengo algunas contradicciones con las posiciones con el texto del proyecto, con artículos que están en ese proyecto, inclusive de su redacción en términos generales, pero no es papel mío empezar a criticar ese proyecto de ley. Creo que hay cuestiones que deben ser discutidas, que se plantearon en ese panel, la solidaridad, o sea, quién es el responsable solidario, cuáles son las características de un agente de retención, cuáles son unificar el lenguaje. Usted no puede hablar de hecho generador y de hecho imponible de manera indistinta. O sea, ahora mismo el Código Tributario no tiene la palabra hecho imponible, porque la palabra hecho imponible es un concepto que se usa en España y en Argentina, todos bajo la influencia del maestro Dino Jara. Pero el fundamento del Código Tributario Dominicano no fue el escrito del maestro Dino Jara, sino que fue el proyecto de Código Tributario para América Latina, que se tomó con los trabajos de don Jaime Ross, que tiene un libro de Derecho Tributario Sustantivo, y don Jaime con un grupo de personas que nadie menciona en esto, Juan Bautista Abreu Castro, Urda Peñanina, trabajaron ese proyecto de ley, ese proyecto de Código Tributario. Entonces, el trabajo de ese proyecto de Código Tributario no me parece a mí que usted lo que usted tiene que hacer es buscarse un modelo de Código Tributario y hacer tabla rasa con lo que existe. Usted debe mejorar lo que existe. Y conceptualmente el Código Tributario
tiene unos conceptos muy claros sobre varios temas. Porque don Jaime Ross, que fue mi profesor, conocía el tema de derecho tributario, y usted lo puede ver en su obra Derecho Tributario Sustantivo, que editó el INCAP y que está también en la revista Tributación. En las dos, en la primera revista Tributación está el trabajo de don Jaime, que ya falleció lamentablemente. Ahora usted toma su proyecto, su iniciativa. Para mí me parece muy buena la iniciativa de modificar el código tributario o de hacerle mejora al código existente, más que modificar. O sea, usted no puede tratar de cambiar lo que funciona. Usted tiene que cambiar lo que no funciona. O sea, si hay un problema conceptual en el código tributario, usted lo mejora. Pero usted no puede hacer tabla rasa con todo lo que se ha puesto en la práctica y con todo lo que se ha trabajado. Porque ya hay un conocimiento de eso. Y los jueces lo conocen. Lo conoce el Procurador General Administrativo. Lo conoce la Administración. Entonces, los contribuyentes. Los contribuyentes. Entonces usted no puede agarrar un borrador y poner a la gente a estudiar de nuevo con respecto a un asunto que ya está resuelto. Póngase a trabajar en todo lo que no está resuelto. Por ejemplo, yo creo que debe haber un solo código tributario que rija los impuestos de aduana y los impuestos de internos. O sea, no debe haber un interno y externo. Interno y externo. No debe haber un código tributario para una ley para los códigos, los impuestos que se pagan en aduana y una ley para los impuestos que se pagan en la DGI. Tiene que haber una unificación. Y eso no, o sea, ¿por qué se ha establecido una ley particular para los casos de los impuestos internos? Bueno, cuando se sometió por primera vez el Código Tributario fue en el 77. Después vino en el 82 y lo sometió la Secretaría de Estado de Finanzas, que en ese entonces la dirigía Rafael Abinader. Sometieron ese proyecto, nunca se aprobó. Entonces en el 92, Claudino Pita, en paz descanse, planteó hacer una ley de procedimiento tributario. Esa ley de procedimiento era como establecer el criterio que se tiene en Argentina. En Argentina funciona como código prácticamente una ley de procedimiento tributario. Y esa ley de procedimiento se iba a referir particularmente a los impuestos internos. De hecho, Víctor, en Colombia, la administración tributaria tiene un solo organismo que funciona tanto, la DIAN, el DIAN, como impuesto interno y como aduana. Así mismo, tiene integrada. Ya esa es otra discusión administrativa, o sea, es decir, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana deben estar separadas. ¿O no? O para los aspectos tributarios. Hay el modelo del supraorganismo, o sea, la AFI de Argentina dirige a ambas direcciones. Okay. Aquí, es como un ministerio que dirige dos direcciones. Como la Agencia Tributaria Española también, Okay. Que también dirige todos los aspectos tributarios, tanto si son de aduana como si son de impuestos internos. Yo creo en eso. Que es separado de lo que es el Ministerio de Finanzas. No. De Hacienda, perdón. No. Las administraciones siempre deben depender del Ministerio de Hacienda. El que diseña la política. Decía Carl Schurz, un experto en el diseño de política fiscal. La administración es la llave de la política tributaria. O sea, la política tributaria se diseña en el Ministerio de Hacienda. Entonces, la administración lo que hace es aplicar las políticas del Ministerio de Hacienda. Entonces no puede haber una separación entre administraciones y el Ministerio de Hacienda. La administración aplica las políticas. La administración en algún modo puede hasta hacer política, porque lo puede hacer, por ejemplo, cuando selecciona para la fiscalización a un determinado tipo de contribuyente. En alguna forma afecta a la política. Pero todo el diseño en su conjunto de la materia tributaria y particularmente de la política tributaria es un asunto del Ministerio de Hacienda, en cualquier país del mundo. Víctor, ¿por qué
solamente hacer una actualización, modificación del título 1 y no acogernos a las recomendaciones de los organismos internacionales respecto a hacer una reforma fiscal integral. Pero ese tema queremos que usted lo aborde con nosotros en el último bloque. Volvemos ahora.